dar diagnóstico. Imagínense ustedes del millón que tenemos, uno solo, si logramos problemas de engrosamiento, solo estoy dando un chiquito resumen. Lo que significa esto, que las dos patologías, membranosa y glomerulonefritis, membrana proliferativa, las dos cursan con engrosamiento de la membrana. Pero cuando digo membrana proliferativa, esta cursa con los dos síndromes, tanto con síndrome nefrítico con síndrome nefrótico, y ahí está una de las diferencias interesantes. Cuando nosotros hablamos de proliferación focal y proliferación difusa, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que nuevamente volver a la histología normal del glomérulo, acordarme que habían varias células que empezaban a crecer, y entre estas las que le sostenía el glomérulo, ¿cómo se llamaban? Las mesangiales. Entonces, uno de los crecimientos primarios que hay, digamos así, cuando nosotros vemos la proliferación mesangial, es que el espacio de Bowman desaparece. El espacio del ultrafiltrado glomerular ya no se lo ve, porque están creciendo las células. Bien, y esto puede ser en todos los glomérulos o solo focalmente. Igual proliferación mesangial. Y cuando decimos proliferación extracapilar, quiere decir que los elementos de depósito de pronto pueden ser inmunoglobulinas, de pronto pueden ser complementos, está fuera de la membrana celular. Y finalmente ya les dije la glomerulosclerosis. Y esto es ahora, jóvenes, para que tengan una idea de qué significa la glomerulosclerosis. Cuando nosotros decimos que este glomérulo está afectado globalmente, quiere decir no que ha formado un globo, sino que es todo el glomérulo. Y cuando nosotros estamos viendo aquí, miren ustedes, vemos nosotros que aquí hay un segmento del glomérulo que está afectado. Acá no, aquí era todo. Entonces, luego vamos nosotros a ver para la diferencia entre global y segmental. Estoy hablando solo de la arquitectura del glomérulo. Si toma todo o toma una parte. Eso es todo el asunto. Sigamos. Ya. Ahora les dije también la hipercelularidad del mesangio. Y les hablé que puede haber una hipercelularidad, la más frecuente viene a ser la de las células mesangiales. Miren, esto es un glomérulo normal. Este tiene espacio de Bowman, pero si le vemos a esta, ya es patológico, ya desapareció. Y esto ya me está indicando que algo está pasando, hay una proliferación mesangial, y en cambio en esto, miren ustedes, yo tengo además de células mesangiales, tengo células inflamatorias, ya me está hablando de algún tipo de glomerulopatía. Bien, ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿a qué se imaginan ustedes? ¿Este glomérulo vivo está afectado? Miren ustedes, ya no estamos viendo primero el espacio de Bowman. Podría preguntarles qué tensión es. ¿Qué tensión es? ¿Quién creen que es paz? Muy bien, que es un paz. ¿Por qué está teniendo de rosado a rojo la membrana del capilar y la membrana de los túbulos? Pero fíjense aquí se ha formado una media luna. Y esta media luna es lo característico, era lo que contestaron en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La presencia de medias lunas. Era solo una leída y ver qué pasa. Bien. Y bien, ahora, para nosotros empezar el estudio de las enfermedades glomerulares, tenemos primero que tener un paciente. Y este paciente debe tener un síndrome que hace que nosotros podamos diferenciar entre lo que es un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. Todos sabemos, ya cuando estudiamos, que en el síndrome nefrítico la proteinuria, miren ustedes, es menor a 3.5, y en el nefrótico hay una severa proteinuria que es de más 3.5 gramos por día. Esas son las grandes diferencias. Además de estos pacientes del síndrome nefrítico cursan con hipertensión, azoremia, oliguria y edema. Y en el nefrótico nosotros tenemos edema generalizado. Miren que es importante, edema generalizado, hiperlipidemia y lipiduria. Entonces, ya solo con esto podemos decir que hay diferencia entre lo que es un síndrome nefrítico y lo que es un síndrome nefrótico. Bien, aquí estaba la respuesta de las glomerulopatías primarias y secundarias. Cuando decimos primarias estamos hablando de cualquiera de las patologías que puse, bien sean con síndrome nefrítico,
riñón. Y cuando decimos enfermedad sistémica, como les digo, por ejemplo, hay un paciente que tiene un lupus eritematoso diseminado, una enfermedad inmunológica, afecta a todo el organismo, pero adicionalmente puede estar afectado el riñón. Esa era la diferencia. Bien, entonces, ¿cuáles son? La tercera pregunta. ¿Cuáles son las patologías glomerulares que van con síndrome nefrítico y cuáles van con síndrome nefrótico? ¿Qué significaba síndrome nefrítico? ¿Cuánto de proteínas? Menos de 3.5, ¿no es cierto? Y más. Entonces, miren ustedes, aparece glomerulonefritis post-infecciosa, aparece el síndrome de Guttmacher. Luego tenemos aquí la glomerulonefritis rápidamente progresiva, porque algunas de estas pueden ir hacia allá o aparecer abruptamente por alguna circunstancia una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tengo el lupus eritematoso sistémico y luego tengo la enfermedad de Bell. Estas son lo que debían de leer nada más. Y del nefrótico tengo la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Qué les dije a ustedes en delante que significaba focal y segmentaria? Un poquito del glomérulo y a veces un solo glomérulo de diagnóstico, focal y segmentaria. Y cuando digo cuál es la que tiene síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, aparece la glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Ahí ha quedado claro, chicos, o no? Vamos con la siguiente. Empezamos con la primera que yo les dije. Díganme los nombres que tiene la glomerulonefritis postinfecciosa. Si se acordaron, también se llama glomerulonefritis post-estreptocócica. Y esta también se denomina glomerulonefritis aguda. Esta patología es una postinfecciosa y que se presenta más en niños y en adultos. Y generalmente la sintomatología de nuestros pacientes es posterior a que hayan tenido una infección de tipo urinario o, que tenga una infección a nivel de la garganta o a nivel de la piel. Esa es la característica clínica. Y es que quien está provocando esta infección de manera predominante, tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero pueden haber otras circunstancias que sería bueno que ustedes investiguen los nombres de qué virus puede provocar, qué otras bacterias, incluso parásitos. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ver a nivel de los laboratorios que estos pacientes cursan con elevada antiestreptolicina 0, que es el ácido, y bajo complemento sérico. Entonces, para que no se vayan a olvidar, vayan pensando en un caso clínico y decimos esto: un niño que cursa con fiebre, malestar general, edema periorbitario, que es una de las características, tiene hipertensión arterial y la orina humeante. ¿Qué significa orina humeante? ¿Será que sale humo de la orina? ¿Qué será humeante? Humeante. Por favor, háblanos y lean qué significa orina humeante. Ahora que eso está de moda, ya. Digamos. Ahora, vamos a la patología, porque eso es lo interesante de esto. Y fíjense ustedes, si yo les pongo aquí solo sin leer, vemos esto, les digo, ¿es normal o anormal ¿Por qué es anormal? Ya no hay el espacio. Y esto, el rato que no hay espacio, significa que hay una hipercelularidad. Y como es postinfecciosa y es también aguda, ¿cuáles son las células que van a crecer? Los neutrófilos, los polimorfonucleares, por eso se llamaba también por glomerulonefritis aguda. Neutrófilos, ¿y dónde están? Dentro de los capilares glomerulares, la hipercelularidad mesangial. Y cuando estos tienen semilunas, lamentablemente se malforman. Por eso es importante que recuerden qué es estas semilunas, cómo se forman, y les digo, por la hipercelularidad acentuada de células del mesangio, células inflamatorias, pueden ser de otro tipo también. Bien, ahora, ¿se acuerdan que para estudiar los equipos, para estudiar el riñón en general, habían 4 equipos? ¿Se acuerdan cuáles eran? El óptico, ¿cuál más? El electrónico, María Mínez. El
la observación que vemos con la fluorescencia. Y entonces vamos a ver que aquí tiene un patrón de cielo estrellado. ¿Qué quiere decir el cielo estrellado? Que cuando uno está como que, no digamos como que, todos los que estamos enamorados de muchas cosas, ¿no? Y entonces uno en la noche, en una noche clara, puede ver todo eso claro, de una forma. Pero los mexicanos dicen que ellos en las fiestas de julio, todas las guirnaldas que ponen, ¿se han visto que son esos papelitos colgados en las calles? Entonces dicen que eso es para ellos el aspecto que tiene esta iluminación. ¿Y en qué se ve esto? En las inmunoglobulinas G, M también complementa. Y con la microscopía electrónica nosotros vamos a ver entonces jorobas amorfas. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta este momento, jóvenes? Han utilizado aquí los 4 equipos que dicen. La primera sí, porque vimos que era una biopsia de calidad. La segunda estamos viendo la hipercelularidad. La tercera estamos viendo el patrón en guirnalda en inmunofluorescencia. Y la cuarta, las jorobas. Utilizamos los 4 equipos. Entonces, para acercamiento ya ven la hipercelularidad. Sigue perfecto, la hipercelularidad, todavía tienes también, ya está patológico. Y luego, miren, aquí está la joroba. Entonces, ¿qué es la joroba? Es una jiba, ¿no es cierto? Piensen que los dromedarios y estos son los que... Ya, ¿y este es el patrón en qué? ¿En cielo estrellado? Patrón en cielo estrellado. Acuérdense que las maneras de presentarse la inmunofluorescencia eran positiva o negativa, no sé si se acuerdan. ¿Cuándo era negativa? Cuando no brillaba. Y positiva cuando brilla. Entonces, este está brillando. ¿Y qué otra manera de presentarse tenía en patrones la inmunofluorescencia? ¿Se acuerdan en patrón granular, como granitos en toda la estructura? Y como líneas, porque era lineal la otra forma de presentarse. ¿Sí o no que les dije la otra vez? Sí. Bueno, vamos con esto. El tratamiento de estos pacientes con esta glomerulonefritis postinfecciosa, ¿qué otro nombre tenía? Poderosa y otro nombre aguda, es un manejo conservador. El pronóstico, que bueno que el 95% de ellos se recuperan, pero fíjense, el 1%, que eso es porque hay que estudiar, cursan o van hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva y 3% van a glomerulonefritis crónica. Entonces solo imagínense un niño. La mayoría se van a curar fácilmente, pero esos poquitos porcentajes son los que uno no quiere en nuestros pacientes. ¿Sí? En los adultos, miren ustedes, 60% completamente recuperados, pero 40% van a glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si les digo a ustedes, ¿cuál es en esta glomerulopatía es más grave, en niños o en adultos? ¿Qué dirías tú? ¿En dónde es más grave? ¿En niños o en adultos? ¿Estás leyendo otras cosas, hijita linda? No, pues así, por eso es que no voy a tener que tomar una prueba todas las clases. Yo lo único que quiero es que aprendan, que tengan buenas notas. ¿Qué pasa? Por favor. Eso es importante para ustedes y para mí, porque yo quisiera que todos tengan buenas notas, nada más, pero tienen que cumplir algunas cositas que yo pido, nada más. ¿Sí? Glomerulonefritis antimembrana basal, fíjense ustedes. Y esto es lo que se llama el síndrome de Wood-Basal. ¿Qué significará esto que nosotros estamos mencionando aquí? Es que nosotros vamos a tener glomerulonefritis con producción de anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quién? Porque siempre los anticuerpos son contra algo, ¿cierto? Anticuerpos contra la membrana basal, y esto hace que se produzca un daño en pulmones y daño también a nivel del riñón. Estos pacientes, su sintomatología tiene más presentación en varones que en mujeres, con un pico de incidencia entre la segunda y la cuarta década, y el compromiso pulmonar precede al renal. ¿Qué significa esto? Que de pronto el paciente, nadie sospecha que está enfermo, está en una reunión, pero de pronto tiene hematemesis. Y a veces puede ser grave. Y con pensar que de hematemesis va a ir a un problema renal, hay que hacer todos los análisis, ¿no? Entonces les estoy dando ese dato. Y
Y en cambio, cuando hablé de los anticuerpos, que era contra la membrana basal, tengo que mencionar que el antígeno Good Pasture es un componente no colagenoso del colágeno tipo 4. Recuerden, la presencia de hemorragia pulmonar y recurrente hemoptisis hacen que nosotros pensemos que este paciente puede estar cursando con estos síndromes de Good Pasture y este también va hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva. De manera que jóvenes, yo de ustedes estaría señalando cuáles de estas glomerulopatías van hacia glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Cierto? Porque no van a ser todas, pero ya les estoy diciendo algo. Entonces, en patología, que es lo que a mí me interesa, vean ustedes que un dato importante para la glomerulonefritis rápidamente progresiva era la presencia de semilunas, pero adicional a esto, necrosis fibrinoide. Necrosis fibrinoide. Y segmentaria, no es todo el glomérulo. 80% de los glomérulos son afectados. Entonces, ¿qué significa esto? Que jamás podría ser una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bueno, un solo glomérulo sobre la diagnóstica. Acá tengo el 80% de afectación y eso se llama afectación difusa. Porque el uno era focal, poquitos glomérulos. Ahora digo difusa, 80% de los glomérulos. Las diferencias. Y para la inmunofluorescencia, miren ustedes, tenemos una tinción lineal, tanto en inmunoglobulina G y en C3, que está en la membrana basal. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dirían que es esto? ¿Qué será? ¿Los pulmonares? Y aquí están las paredes de los alveolos, chicos. Y aquí están, miren, toda la sangre que después es eliminada, por eso es la hemoptisis. ¿No es cierto? Y acá, ¿qué tengo? Miren, es el riñón, en donde tengo el glomérulo con media luna y la necrosis segmentaria, la necrosis fibrinoide. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Me están siguiendo? Porque esto es importante. No me complico con tantísimas cosas, pero sí diferencias entre cada una de las patologías. Sigamos. ¿Qué les dije que había? ¿Qué tipo de tinción era con inmunofluorescencia? Solamente decirles esto. ¿Era lineal o granular? Lineal, y miren aquí las líneas. Lineal. Vamos ahora con todo lo que es glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es una denominada también glomerulonefritis crescéntica. ¿Por qué se dice esta palabra crescéntica? La media luna, ¿no es cierto? Y entonces esta es lo que hace que a veces nosotros pensemos en el finito de una uña, que no quiere decir media luna. A veces las uñitas tienen un crecimiento y se va formando planos. Bien, entonces esta se llama crescéntica. La clínica es que llega a una rápida progresión en semanas o meses a una severa falla renal. Severa falla renal. Ocurre en varios escenarios: el Good Pasture, la glomerulonefritis postinfecciosa, el lupus eritematoso y la enfermedad de Bell. Voy a meter aquí dos más. Y los hallazgos son hipercelularidad, que viene a ser la formación de las medias lunas o crecientes. La siguiente es que a nivel de la inmunofluorescencia nosotros tenemos tanto depósitos granulares como lineales, tanto de inmunoglobulinas como de complementos. Y luego tengo que a la microscopía electrónica tenemos una discontinuidad o una ruptura de la membrana basal que no habíamos visto en ninguna, o como normalidad, siempre la membrana basal es completa. Para que me hagan algo feliz, jóvenes, ¿se acuerdan la diferencia estructural y de composición de la membrana basal del glomérulo? ¿Cuál era estructuralmente? ¿Se acuerdan que era una diferencia? Digo, esto es de estructural y esto es cómo está compuesta la membrana basal. Yo les voy haciendo acuerdo, por ejemplo, entre los componentes había un colágeno. ¿Qué tipo de colágeno era? Tipo 4, muy bien. Y luego tenía también entactina, laminina, heparansulfatos, ¿no es cierto? Y proteoglucanos. Y cuando digo en cambio estructuralmente, ¿te acuerdas lo que dije? Si había una lámina densa, había una rara interna y una rara externa. O sea que yo solo doy la clase para el día. No sean así, van a ser médicos. No va a ser que me vayan a tratar. Yo quisiera que ustedes
como que me están pagando de maravilla, pues aquí. Yo vengo, hablo y nadie me oye. ¿Será que no sé dar clases? Pregunto. Chicos, ¿no sé enseñar? ¿Qué dicen? ¿Dónde está el punto? Algo está pasando. Algo está pasando. Bueno, entonces miren, el pronóstico pobre porque van a una falla de... Vamos a ver. Esta es la unidad que te decía, o también la media luna, y eso es lo que estamos viendo la presente. Esto de aquí. ¿Qué edición dijimos que era esta? Ya, perfecto, gracias. Bien, y luego les dije que nosotros teníamos a nivel de la membrana basal con microscopía electrónica, ¿cuál era la lesión? Miren, la ruptura que sí le ven aquí, ¿ya? Entonces, ¿a eso se refiere? ¿Qué tipo de patología estamos hablando? Lamentablemente progresiva. Vamos a entrar, ¿cómo estamos en sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Está entendido más o menos? Dice aquí lupus eritematoso sistémico. Y ya pienso que es una enfermedad que tiene un carácter común. Es una patología que dijimos que pertenecía a las glomerulopatías primarias o secundarias. Secundarias, ¿no es cierto? Y entonces miren ustedes que vamos a encontrar varios cambios en donde habrá un comportamiento mesangial mínimo que me iguala a la de cambios mínimos, a la glomerulopatitis, de glomerulopatía de cambios mínimos. Tiene una mesangial proliferativa, luego tenemos una nefritis focal, y si hay una focal, hay una nefritis difusa. Luego tenemos una nefritis membranosa, que significaba que la membranosa, ¿qué les dije de antes? La al principio, cuando les di el resumen de lo que significaba cada cosa, les dije engrosamiento de la membrana basal. Y luego tengo la nefroesclerosis, que es irreversible. Luego, lo que tenemos aquí en estos cuadros, miren ustedes que tengo acá arriba lo que viene a ser para la microscopía óptica. Puede ser PAS, puede ser tricrómico, puede ser lo que vayamos a utilizar. Aquí está la fluorescencia y aquí tenemos la microscopía electrónica. Pero aquí está el juego, porque aquí vamos a ir viendo en qué lugar va apareciendo la alteración. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos decir en general? Esta glomerulopatía lúpica a nivel del riñón tiene a nivel de lo que se conoce nefritis lúpica. Cuando nosotros tenemos infiltrado leucocitario, por eso es nefritis y más depósito de complejo. En esta patología puede haber una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con la presencia de ¿qué? De semilunas, perfecto, y aquí dice formación de semilunas. Y membrana proliferativa era que puede estar causando entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. De manera que todos los componentes que hemos visto hasta ahora, de cambios mínimos, etcétera, puede presentarse en una sola patología y en una sola patología secundaria, y por eso es que les llaman full house. El lupus tiene cantidad de presentaciones, por eso es importante estudiar. La mesangial mínima, podemos nosotros, acuérdense de cambios mínimos, podemos ver a las microscopías como que tienen aspecto normal. Por eso es de cambios mínimos. Y tiene solo en inmunofluorescencia y microscopía electrónica depósitos mesangiales. Entonces, miren, aquí yo no veo ninguna alteración, tampoco acá. Aquí vemos microscopía electrónica, pero aquí miren ustedes, cuando nosotros estamos observando, ¿qué es lo que vemos? Aquí es la luz del capilar glomerular. Esto es la membrana basal, y hacia afuera, por ejemplo, en este caso, ¿qué célula es la verde? La verde. No había células podocitos, se llaman células viscerales que tienen unas estructuras como piecitos, y ahí se llamaban podocitos, ¿sí? Son pies, o pedicelos también. Y esta que está aquí adentro, la amarilla, ¿qué es? ¿La amarilla qué es? ¿Dónde está la membrana? Está por fuera de los capilares, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué célula es esta que le estoy viendo? La amarilla. Es célula endotelial, saliendo del capilar. Y esta de aquí, la roja, el mesangio. Entonces, si estamos hablando que hay depósitos mesangiales, miren ustedes que aquí está el puntito negro y ya me está hablando que aquí hay el depósito. Vamos a ver. La segunda dice proliferación.
¿Qué significaba proliferación? Crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Pues de hipercelularidad de las células del mesanquio, que hace que la matriz, que es la matriz, todos los componentes del glomérulo, si nosotros les pongo ahí una foto y les digo, por favor, háblenme qué características tenemos aquí, ustedes dicen, no hay espacio de Vogt, ¿no es cierto? No hay el sitio para el ultrafiltrado glomerular. ¿Por qué? Porque hay una hipercelularidad. Entonces ya me está indicando que puedo pensar en una clínica de lupus eritematoso, puedo pensar que está en el tipo 2, porque estoy hablando de hipercelularidad mesangial. Luego vamos nosotros a mirar que los depósitos inmunes, porque era una enfermedad autoinmune, tenemos tanto mesangiales, subepiteliales y subendoteliales. Entonces, ¿dónde voy a ver estos depósitos? Miren ustedes los que tengo aquí. Tengo estos chiquitos, tengo estos más grandes, de manera que tengo los tres centros: mesangiales, subendoteliales y subepiteliales. La tercera se habla de nefritis focal. Nefritis focal. Y esta lo que significa es una proliferación endocapilar, que lo podemos ver aquí dentro del capilar, endocapilar, y extracapilar, que esta quiere decir hacia afuera, con depósitos inmunes subendoteliales, en donde esto se afecta a menos del 50% de los glomérulos, y esa es la diferencia entre la nefritis focal a la nefritis difusa. Si les pasan la siguiente, por favor, vamos a ver que en cambio en la difusa tenemos una afectación de más del 50% de los glomérulos. Esa es la diferencia, y acordarás, miren cómo el dibujo esquemático ya cambió. Todo lo negro está afectando prácticamente todas las zonas, y además son más del 50% de los glomérulos. 5 dijimos glomérulo nefritis membranosa. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dijimos ya por tercera vez? Lo que significaba membranosa. Engrosamiento de la membrana basal. Y entonces vean ustedes, esta membrana basal se engrosó, todos los puntitos que están aquí. Y entonces hay también alteración del mesanquio y depósitos subepiteliales por todo lado. Estos están aquí. Estos puntitos negros, los depósitos subepiteliales. Y en el quinto, que ya es una situación irreversible, ¿qué tinción me podría decir que es esta? Entre crónico, muchísimas gracias. Esta es avanzada, en donde tenemos desde lo rojo, aquí es fibrosis, tenemos atrofia, miren, compare este túbulo con el de más acá, tan chiquititos, están atróficos, y los cambios son irreversibles. Entonces nosotros hemos hablado de que hay 6 cambios en el lupus eritematoso, de los cuales podemos sobresalir la número 1, que es mesangial mínimo. Podemos decir que hay otra que se denominaba como, cuando decíamos nosotros membranosa, glomerulonefritis membranosa, cuando nosotros estábamos viendo cronificación y engrosamiento de la membrana basal. La diferencia entre focal y difusa es que teníamos menos del 50% de afectación de los glomérulos y difusa más del 50%. Y cuando decimos esto se trata de una glomerulonefritis irreversible, quiere decir que los cambios ya no tienen arreglo, ya no hay confort. Ya, bien, vamos. Me dice sí. Terminemos con el verde. ¿Sí? Esta enfermedad, bien interesante, si me pasa un poquito más, es una denominada nefropatía por inmunoglobulina. Esta patología es la causa más común de glomerulonefritis a nivel de todo el mundo. Y entonces aquí les pongo para que hagan un poquito más alegre a la clase y digan, ¿cuál es la característica más sobresaliente del precio? ¿Qué? La torre y de comer. El baguette, el corazón, sí, por ahí puede ser. Pero entonces hay cosas emblemáticas. Si decimos en el Japón, el sushi, y yo pienso que ellos tienen un sistema de salud el mejor del mundo. ¿Se acuerdan? No sé si algún rato fueron mis alumnos y les decía, el sistema de salud va a su casa y le dice por internet, mañana tienes la endoscopía, te espero en ayunas, sale y afuera está el hospital móvil. Así son las cosas en países como el Japón, ¿no? Más avanzado. ¿Y qué moneda manejan? El yen. No sean así, el yen. Italia, ¿qué es lo más interesante de Italia? La pizza, pero pizza de
¿qué es? Tú debes tener una descendencia italiana. ¿De dónde fue el más rico vino de Italia? En la Toscana, esa es la respuesta, en la Toscana. Bien, pero jóvenes, ¿y Austria? ¿Y Austria? ¿Qué piensan? Mozart, sí, entonces son ahí los vals. Los vals. Solo para que se acuerden, afectan a niños, adultos jóvenes y comienza también luego de posterior a una infección respiratoria. Y aquí les puse una maqueta de riñón. Miren ustedes qué será esto, con hematuria. ¿Y esto de acá? ¿Qué dicen ustedes de esta orina? ¿Qué color es la orina? Para que ustedes le digan a su paciente, mira, la orina que tienes ahorita es una orina que tiene hematuria. Le pueden decir si el paciente dice, aquí vine trayendo, porque nuestros pacientes son en la desesperación, pueden ir llevando. Jóvenes, este es del amarillo pajizo, el que uno oye y que nos recuerda la paja. De eso viene amarillo pajizo, que significa normalidad. Esta patología está asociada con el sprue. ¿Cuál es el sprue? El sprue tropical. ¿Y cuál es el sprue no tropical? El sprue tropical es la diarrea del viajero, ¿no es cierto? Es la maldición de Moctezuma y cosas por el estilo. Pero el sprue no tropical está relacionado con el consumo de gluten en personas genéticamente afectadas. Esas son las diferencias. Y que nos saben la gluten. Bien, ahora ya voy a terminar esta clase. Tenemos nosotros en la patogénesis mecanismos desconocidos, una predisposición genética, pero el rasgo patognomónico característico, ustedes mismos lo van a ver. ¿Se acuerdan que aprendimos que era esto el capilar? Estas que eran las células, ¿cómo se llamaban? Estas células que están dentro del capilar. ¿Qué epitelio era? Epitelio simple plano. Y luego estas de aquí, ¿qué eran? Las viscerales. ¿Y estas de aquí? La parieta. ¿Y estas de acá? Entonces, esto es lo normal. Miren lo que pasa en la patología. ¿Dónde están los depósitos? Están a nivel de las células del mesánico. Y eso es verde. Una de las patologías de jóvenes, de niños, la más frecuente, donde ahí existen esos países chéveres y etcétera de cosas. Y lo característico es depósito de inmunoglobulina A en el mesánico. Depósito de globulina A en el mesánico. Ya, faltan ya. Entonces, a la inmunofluorescencia, depósitos de mesangios de vitamina A y de C3. Y estos depósitos son complejos autoinmunes. Y el pronóstico, esta es una enfermedad que nadie piensa que están enfermos, pero esta patología se va alargando, llegan a 25 años de tener la patología y llega más allá. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Ya. Jóvenes, tengan la